Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1. A veces es curioso o a veces uno se ríe, ¿verdad? Que hay personas que no le tienen miedo a las serpientes, pero le temen a una cucaracha, ¿verdad? Y uno dice, ¿por qué será, verdad? Pero en mi caso, pues yo le tengo miedo, es un temor que yo tengo, ¿verdad? Y cada uno de nosotros tenemos temores en diferentes áreas de nuestra vida. Y hoy quiero hablar, hermanos, del temor, ¿verdad? Y he titulado esta enseñanza o este sermón, el temor no es de Dios, por lo tanto hay que desecharlo. Amén. Primera carta del apóstol Pablo, segunda, perdón, del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 6, 7. Vamos a leer. Vamos a lecturar la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Padre, gracias te damos en esta noche por esta oportunidad que nos has dado de estar aquí. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Hoy estamos en tu casa, Señor, agradecido por todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Y si hoy tenemos vida, es porque a ti te ha placido, Señor, que nosotros podamos disfrutar un día más, Señor, de tu amor, de tu misericordia. Y estamos en este lugar para darte a ti la honra y la gloria. Hemos hecho este tiempo, hemos apartado este tiempo para ti, Dios de la gloria. Y pido, Dios de la gloria, que en este momento, Señor, nos hables, Señor, a nuestro corazón. Tú que conoces la necesidad de cada uno de mis hermanos. Bendice a aquellos, Señor, que van a escuchar tu palabra. Señor de la gloria, que la semilla de tu palabra caiga en tierra fértil. Quita toda distracción, Señor, si hay alguien enfermo, si hay alguien con un dolor, con una preocupación. Ministra, Señor, su vida a través de tu Espíritu Santo y que todos puedan estar atentos a tu palabra. Pido, Señor, como ministro tuyo, la ayuda de tu Espíritu Santo y que pueda dar esta palabra conforme a tu voluntad. Toda la honra y toda la gloria te la doy a ti porque tú eres digno. Amén y amén. Pueden tomar asiento. De acuerdo a los historiadores, a Timoteo, ¿verdad? Cuando escribe la última carta que escribe el apóstol Pablo es la segunda carta a Timoteo. Antes de su muerte, es más, le dice ahí a Timoteo en el capítulo 4, le dice que ven pronto a verme, ¿verdad? Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y también ahí cuando le escribe el apóstol Pablo a los Corintios, le dice que reciban a Timoteo, ¿verdad? Con tranquilidad, con paciencia. De acuerdo a algunos historiadores, dicen que Timoteo era muy nervioso, ¿verdad? Era un muchacho muy tímido, ¿verdad? Como yo, ¿verdad? A veces le daba miedo hablar en público. Y ahora dicen también los historiadores que aproximadamente 35 años tenía a Timoteo cuando el apóstol Pablo se iba a morir. Y él estaba encargado de la iglesia que estaba en Éfeso. Por lo tanto, la gran responsabilidad que le iba a caer a Timoteo a saber que su líder, ¿verdad? El hombre que ha sido un ejemplo para él. ¿Quién no hubiese querido escuchar al gran apóstol Pablo, ¿verdad? Las enseñanzas, lo que él... Todo esto, hermano, había sido un gran impacto en la vida de Timoteo. Pero ahora llegaba el momento que a Pablo le decía, estoy a punto de ser sacrificado. Ahora queda en tus manos esta iglesia, el cual es la iglesia de Éfeso. Tú vas a ser responsable. Ahora tú tienes que discipular, tienes que ministrar. Y entonces Timoteo, me imagino yo, con la gran responsabilidad, solo pensar en la iglesia de Éfeso, él sentía temor. Pero aquí el apóstol Pablo anima a su discípulo y le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Amén. Por lo tanto, podemos entender que a través del texto, hermanos, que Dios no nos ha dado espíritu, en otras palabras, que es sinónimo de temor, ¿verdad? Y quiero hablar un poco, ¿verdad?, acerca de los temores que tenemos, ¿verdad? Hay un temor que se llama normal, ¿verdad? Por ejemplo, si yo veo a una persona con una navaja, ¿verdad? Un malhechor. Si yo no tuviera temor, yo me iría y él me mata, ¿verdad? O sea, ese es un temor normal, el cual es para el beneficio de nosotros.
Si yo voy, ¿verdad?, a ver un barranco que está muy grande, yo no me voy a acercar más porque tengo un cierto temor. Si no tuviera temor, me voy y me caigo. Por lo tanto, ese es el temor normal que habla, ¿verdad?, aquellos que estudian. Pero hay un temor el cual es anormal, ¿verdad? Y es lo que quiero hablar en esta tarde, ¿verdad? Cuando éramos niños, todos teníamos temores. Como dije, ¿verdad?, algunos tienen temor a la oscuridad. Cuando se apaga la luz, hermanos, y uno, ¿verdad?, empieza a temblar y le da miedo. Hay unos que tienen, hermano, pánico a la oscuridad. Y hermanos, yo cuando era niño, ¿verdad?, no sé por qué, ¿verdad?, pero cuando apagaban la luz yo me metía a mi cobija y como que psicológicamente eso me protegía a mí, pero en realidad no protegía a nadie, ¿verdad? Era nomás mental que la cobija podía protegerlo a uno, ¿verdad? Cuando éramos niños le teníamos miedo a las cucarachas y todo eso, ¿verdad?, nos daban pánico. Y luego dejamos la niñez, llegamos a la adolescencia. Y a la adolescencia tenemos miedo, hermanos. Yo me acuerdo cuando me juntaba con mis amigos y le decían, háblale, ¿verdad?, a la muchacha, háblale. Y uno tenía temor al rechazo, ¿verdad?, a que le dieran una cachetada a uno. Y hermanos, ya llegamos, ¿verdad?, a la juventud. Tenemos temor de ser rechazados por la sociedad, por los amigos. Tenemos, hermanos, ese temor. Pero ya le llegamos, hermanos, cuando somos adultos, llegamos ahora a tener miedo, ¿verdad?, de la pobreza, ¿verdad?, que no podemos instruir a nuestros hijos. Quizás temor a una enfermedad muchas veces. Y luego llegamos, ¿verdad?, no todavía yo, ¿verdad?, pero aquellos que han llegado a la vejez. Y todo ser humano, hermanos, el que teme es algo que se llama la muerte. Todos tememos a la muerte, ¿verdad? Todo ser humano tiene miedo de dejar esta vida y traspasar, ¿verdad?, a la otra vida, ¿verdad? Porque todos somos seres humanos, por lo tanto, de ese temor nadie se libra. Pero le tengo buenas noticias, porque la palabra dice, hermanos, aquel que está en Cristo, nueva criatura es, amén. Y dice también Jesús, el que tiene al Hijo, tiene la vida eterna, amén. Así de que si usted muere, no se preocupe. ¿Por qué? Porque es solamente, hermano, el pasaporte, el paso siguiente, ¿verdad?, para llegar a la eternidad, amén, si tenemos a Jesús. Por lo tanto, no tengamos miedo, sino que, hermanos, seamos valientes y tomemos valor en el nombre de Jesús, amén. Por lo tanto, como dije, por el texto podemos entender que el temor no es de Dios, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, de miedo, de cobardía, sino ha sido un amor un espíritu, un carácter. Ahí el espíritu quiere decir carácter, no está hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Quiero darles la definición de acuerdo al diccionario. Dice, temor es el miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo nos puede suceder, ¿verdad? Muchas personas, ¿verdad?, tenemos esta mentalidad que no quieren hacer nada. Y dijo, hermanos, una frase de alguien que dijo que el temor ha matado más gente que la propia guerra. Y esto se refiere, ¿verdad?, al temor que mucha gente no quieren hacer nada en la vida, ¿verdad?, por temor a fracasar. Mucha gente no quiere soñar en grande por temor a fracasar, ¿verdad? Pero déjame decirle que Dios está para respaldar a sus hijos, amén. Y nosotros no debemos tener temor. El temor no es de Dios. Por eso es que la Biblia se repite varias veces: sé valiente, esfuérzate, no tengas miedo, porque es algo que afecta al ser humano. El temor afecta a los hijos de Dios, afecta a la sociedad. Dice que, hermanos, si nosotros escuchamos y si tenemos el temor, atrae las cosas negativas a nuestra vida. Por lo tanto, nosotros no tenemos que, ¿verdad?, escuchar estas voces o tener temor, sino tener la fe, que es lo contrario del temor, amén. Y nosotros tenemos que confiar en nuestro Dios, quien es el autor y el consumador de nuestra fe, amén. El temor atrae las cosas negativas a nuestras vidas, pero la fe en Dios, la confianza, atrae cosas positivas a nuestras vidas, amén. La fe, hermanos, es confiar en Dios y no importa las circunstancias. Nosotros tenemos que tener en mente y en nuestro corazón que Dios está, hermanos, al cuidado de nosotros. Como dije, hermanos, muchos tenemos miedo de enfermarnos. Nadie dice, yo quisiera enfermarme, Señor. No, nadie. O, Señor, yo ya me quiero morir. Al menos si algo malo nos está pasando. Sí, hermanos, pero en algún momento nosotros vamos a pasar por esos momentos de prueba, de lucha y de dificultad en nuestras vidas. Pero la palabra de Dios dice, hermanos, que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, amén, que permanecen, hermanos. Así de que usted que está en este lugar tenga confianza en Dios, porque la palabra de Dios respalda, hermanos,
Eso, hermanos, que estamos hablando en esta tarde. Muchos tienen temor, hermanos, de no, hermanos, iniciar un negocio. Muchos tienen temor de no ir a las escuelas porque voy a fracasar en el examen, ¿verdad? Porque, hermanos, yo no voy a pasar el grado. Pero déjame decirle, hermanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. ¿Quién contra nosotros? También el Salmo dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Dele una ofrenda de palma a nuestro Dios en esta tarde. Número uno, hermanos, la Biblia nos enseña que nosotros, ¿verdad?, tenemos que reconocer, ¿verdad?, que tenemos un temor. Uno de los problemas del alcohólico es, ¿verdad?, cuando según los alcohólicos anónimos le dicen a alguien, ¿verdad?, tú eres un alcohólico, y dicen, no, yo no soy alcohólico. Pero yo solo tomo los fines de semana, dice, ¿verdad? Pero luego todos los fines de semana lo hace. No pueden dejar, entonces ese es un alcohólico. Y cuando una persona, hermanos, no reconoce, ¿verdad?, su error, es difícil que esa persona pueda salir de donde está. Por ejemplo, si usted va al doctor y le dice al doctor, no, yo no estoy sano, el doctor le diría a usted, entonces, ¿para qué vienes a este lugar? Entonces, hermano, nosotros tenemos que reconocer que tenemos temor, ¿verdad? En cualquier área de su vida usted tiene un temor. Pero déjame decirle, eso también significa y enseña que usted necesita de alguien más grande que usted, y ese grande se llama Cristo Jesús. Amén. Debemos aceptar que tenemos temores. Dijo alguien que para poder vencer al enemigo hay que conocerlo, ¿verdad? Si yo sé dónde, hermanos, dónde es mi área débil, en esa área tengo que tener más cuidado. En esa área yo tengo que tener cuidado. Dijo el apóstol Pablo ahí en la segunda carta a los Corintios, se lo voy a leer, 2:10, dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en mis debilidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. ¿Y qué quería decir al apóstol Pablo? ¿Verdad? Que cuando en las cosas que yo no podía hacerlo, Él lo hace por mí. Amén. En las cosas en que yo no puedo hacer nada, Él lo hace por mí. Y el salmista dice, ¿verdad? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Sea cual sea la debilidad, quizás alguien que nos ve que tenga un vicio, ¿verdad?, con el alcohol, con la droga, con la pornografía, con el chisme y con todas las cosas, ¿verdad?, que van en contra de la voluntad de Dios y han intentado buscar ayuda, ¿verdad?, humanamente y no han podido. Déjame decirle que la Biblia enseña que hay alguien que tiene el poder para cambiar y para transformar la vida del ser humano. Amén. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Salvador. Amén. Y Él ha cambiado nuestras vidas. El apóstol Pablo dijo ahí en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16, él dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Amén. Es poder de Dios. Amén. Y aquellos que hemos experimentado el poder de Dios, sabemos lo que el apóstol dice en ese pasaje. Vamos al Salmos. Quiero enseñarles, ¿verdad? Tenemos que reconocer Salmos 56, que nosotros tenemos que reconocer, hermanos, cuál es nuestra debilidad. Mire lo que dice aquí el salmista. Lo escribe David, hermanos, cuando escribe este salmo es cuando era perseguido por Saúl. El rey Saúl quería matar al rey David porque ya estaba padeciendo. David para Saúl en ese entonces era un peligro, ¿verdad? Porque había matado a Goliat. Y cuando regresaron, ¿verdad?, después de haber matado a Goliat, las mujeres cantaron, David mató a 10,000 y Saúl a 1,000. David, imagínense, hermanos, aquel gran rey anciano y un joven, hermanos, que ahora iba a traspasarlo. Ese metió celo en el corazón de Saúl. Por lo tanto, ahora quería matarlo para que nadie podía quitarle el trono a Saúl. Y ahora dice aquí, David escribe, dice en el Salmo 56, versículo 3. Mire lo que dice. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado. Y dice, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre?, se pregunta. Todos los días ellos pervierten mi causa, contra mí son todos sus pensamientos para mal. Versículo 6, se reúnen, se esconden.
Miran atentamente mis pasos como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Pero el versículo 4, donde la pregunta en la segunda parte dice: ¿qué puede hacerme el hombre? ¿Qué puede hacerle usted el hombre? Nada. Si Dios no permite, hermanos, que a nosotros algo malo nos suceda, Dios no lo va a permitir, ¿verdad? Y se pueden levantar 1000 y 3000, pero si Dios, hermanos, está a favor de nosotros, nada ni nadie puede hacernos frente. Amén. Dios está con nosotros y Dios cuida de nosotros y Dios nos protege a nosotros. Amén. Es imposible que el ser humano, hermanos, sea dañado si Dios no lo permite. Daniel dice que Él pone y Él quita reyes. Amén. Él cambia, ¿verdad?, los estados del tiempo, que en todo está en las manos de nuestro Dios. Cuando David era perseguido por Saúl, tenía miedo, tenía temor porque era humano, pero también él, en ese momento de debilidad, de miedo, conoció el poder de Dios. Y él se dio cuenta que Dios estaba con él, porque Saúl no le pudo hacer daño, ¿verdad? Por eso él dice ahí: en ti confío. Tengo miedo, pero confío en ti. Y Dios, hermano, respaldó a David. Gloria sea nuestro Dios. Amén. Por lo tanto, hermanos, no tenga miedo, ¿verdad? No diga: yo no tengo ningún temor, ¿verdad? Pero a la hora de enfrentarse al peligro, usted siente ese temor, ¿verdad? David tuvo que haber tenido temor, claro que sí, porque era ser humano, ¿verdad? Pero él sabía que Dios estaba con él. Amén. Y cuando Dios está con nosotros, el miedo se va y la fe, hermanos, se apodera de nuestras vidas. Amén. Ese es lo que tenemos que hacer. Entonces, número 1, tenemos que reconocer que tenemos temores, tenemos debilidades en cualquier área de nuestra vida. Pero el apóstol Pablo dijo: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y él reconoció, ¿verdad?, su dependencia total de Dios. ¿Quiénes de los que estamos aquí dependemos de Dios? Amén, gloria a Dios. Y eso es bueno, ¿verdad? Eso significa su humildad, y un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Aquellos que dicen: no, yo, hermano, no necesito de Dios, eso es triste, ¿verdad? Porque el error más grande que el ser humano comete es decir que no necesita de Dios. Pero aquel que necesita de Dios, hermanos, tiene toda la ventaja. Amén. Número 2, para poder vencer el temor tenemos que sustituirlo con la confianza en Dios. Dicen aquellos hermanos, escuché a alguien decir: nosotros tenemos sed de Dios. Pero ¿cómo es que se va esa sed de Dios, verdad? Pero la sed nunca se va. Lo que pasa es que la sed de Dios, la sed que tenemos por Dios, lo sustituimos con algo más. Ejemplo: si yo ahorita tengo sed, ¿verdad?, y me traen un agua, y luego me traen un vaso de jugo de naranja, ya no me voy a tomar, porque mi sed ya se sació, ¿verdad? De igual manera nosotros con Dios, cuando nosotros estamos sedientos de Dios y nos satisfacemos con la presencia, con la palabra de Dios, las cosas que el mundo ofrece no van a satisfacer nuestra sed, porque tenemos a alguien que puede satisfacer nuestra fe. De igual manera, hermanos, para quitar el temor de nuestras vidas, tenemos que poner la confianza en nuestro Dios. Amén. Que es la presencia de Dios en nuestras vidas. Para poder vencer al temor tenemos que sustituirlo con la confianza en Dios. Ahí estamos en Salmos. Vamos un poco más atrás en el Salmos 34. Vamos a ver el Salmos 34. Aquí este hombre expresa mucho que tuvo miedo, ¿verdad? Pero también, hermanos, expresa la humanidad de él, pero también expresa lo que Dios hizo por él. Versículo 4, 34, 4. Dice la palabra de Dios: busqué a Jehová y él me oyó, ¿verdad? Y la segunda parte del mismo verso dice: y me libró de todos mis temores. ¿Cómo podemos sustituir el temor? Hermanos, podemos sustituirlo con la búsqueda de Dios, con la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso, ¿verdad?, le dice el apóstol Pablo a Timoteo: porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Amén. Ese es el carácter. Tiene que ser el carácter de nosotros, de los hijos de Dios. Versículo 5, ahí lo tienen. Versículo 5 dice:
los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Versículo 6. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Se da cuenta de la condición de David. Dice, este pobre clamó, ¿verdad? No está hablando de que no tenía riqueza, sino está hablando de una pobreza espiritual. Está hablando de que necesitaba de Dios. Pero por eso la Biblia dice, hermanos, que si un corazón contrito y humillado viene delante de Dios, Dios no lo rechaza, no lo desprecia, porque ese es el sacrificio agradable delante de Dios. Amén. Clámele a Dios. Por eso Jeremías dice, clama a mí y yo te responderé, ¿verdad? Gracias, hermana. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Las cosas ocultas son las que no podemos ver con nuestros ojos humanos, hermanos, pero a través del poder de Dios podemos experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Amén. Así de que clame, pide a Dios, que Él está ahí para ayudarnos. El que hizo el ojo no mirará, el que hizo el oído no escuchará, ¿verdad? Es ilógico pensar que usted se compra un carro y nunca lo use, ¿verdad? O Dios te da, hermanos, un carro pero no te da para la gasolina. Eso es ilógico, ¿verdad? Entonces, ¿para qué Dios hizo el oído si no va a escuchar? Pero yo estoy seguro y le garantizo que, hermanos, nuestro clamor llega delante de Dios. Amén. Por lo tanto, pídele ayuda a Dios, clame a Dios y Él va a responder conforme a su voluntad. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Versículo 7, ahí está la confianza y luego expresa el salmista en el versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y que dice, y los defiende, ¿verdad? Hoy en esta noche, en esta tarde, hermanos, hay ángeles alrededor de nosotros. Y sabemos, hermanos, por la Biblia, que con nuestros ojos humanos no podemos ver, ¿verdad? Pero los espíritus están, así como espíritus malos andan alrededor aquí, los espíritus, hermanos, los ángeles de Dios están alrededor cuidando a los hijos de Dios. Amén. Y eso es, hermanos, nuestra confianza, que nosotros no estamos solos. Entonces, para poder vencer el temor, tenemos que sustituirlo con la confianza en Dios. Como dijo David, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Tenía temores David? Claro, un hombre guerrero, un hombre, hermanos, un soldado, hermanos, que tenía un ejército grandísimo, pero tenía temor. Y él lo expresa en varios de los salmos, que él tenía temor, como el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Su socorro ya no venía de los hombres, de los ejércitos, sino él entendió y comprendió que su socorro venía de Dios. Amén. Igual nosotros, hermanos, muchas de nuestras ayudas no vienen con los hombres o por los hombres, no por el dinero, no por el país en donde estamos, sino viene directamente de Dios. Amén. De ese Dios todopoderoso. Gloria sea nuestro Dios. Entonces, ¿cuál es el antídoto entonces? Hermanos, el antídoto, ¿verdad? Como dijo el apóstol Pablo, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor. Y vamos a ver algo acerca del amor. Vamos ahí en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Vamos a ver Romanos. Capítulo 8. El versículo 15, ¿lo tienen? Romanos 8:15. Dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo escribiendo a los romanos, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Todo, y aquí habla también el apóstol Pablo que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, hermanos. El amor de Dios está en nosotros. Ahora ahí en el mismo capítulo vamos al versículo 31. Ahí mismo está la gran pregunta, ¿verdad? Que hemos citado, y dice, versículo 31, dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén.
Si Dios está con usted, ¿de qué vamos a temer? También dice el apóstol Pablo que ninguna condenación hay para aquellos hermanos que han creído en Dios. Gloria sea nuestro Dios. La gente dice, ¿verdad? Y lo ha escuchado, dele para la gloria de Dios, amén. La gente dice que todo tiene solución menos la muerte, ¿verdad? Y uno piensa, sí es cierto, ¿verdad? Pero luego cuando vamos a la Biblia dice que sí tiene solución la muerte, ¿verdad? La Biblia dice, ¿verdad? El apóstol Juan escribe casi en toda su carta, ¿verdad? Ahí están las palabras de Jesús. Dice que el que tiene el Hijo tiene la vida, ¿verdad? Que cuando nosotros vamos a morir, vamos al paraíso, hermanos. Y cuando Cristo viene, vamos a reinar con Él por toda la eternidad. Usted no muere, simplemente duerme, ¿verdad? Y yo digo, hermanos, si llegáramos a morir y estamos bien con el Señor, gloria sea a Dios, porque es el pase final y es la garantía, ¿verdad? De que usted y yo llegamos a nuestra meta final. Nuestro objetivo es llegar a ese momento y estando en paz con Dios, amén. Porque si llegamos ahí, lo logramos, hermanos. Y la Biblia enseña, ¿verdad? Que la gloria venidera no se compara, hermanos, con las tribulaciones de este tiempo. En este tiempo vamos a tener miedos, persecuciones, problemas, pero está bien, confiemos en Dios que Él ha prometido cuidar y guardar a sus hijos, amén. Dijo ahí en el Evangelio según San Juan, dice que estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos trasladamos, hermanos, ahora a Juan, San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 14. San Juan 14, en el versículo, ¿lo tienen? 14. Esto, hermanos, antes de que Él se fuera, ¿verdad? Les hablaba a sus discípulos. Y sus discípulos, ¿verdad? Que habían estado con Él por mucho tiempo. Habían visto los milagros, multiplicar los panes y los peces, había dado vista a los ciegos, ¿verdad? Había sanado los cojos. Y ahora Jesús les dice, yo me voy. ¿Se imagina usted el temor que había agarrado la vida de estos hombres? Pero mire lo que les dice ahí en el versículo 26. Dice Juan 14, 26, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y luego la última parte es para usted, para la iglesia en esta noche. Si usted está atribulado, está afligido, esta palabra es para usted. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros, amén. Él está con nosotros. La promesa de Él es que iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, amén. Por lo tanto, hermanos, tengamos confianza en nuestro Dios. Él está con nosotros. Él dijo, yo me voy, pero rogaré al Padre y que envíe al otro Consolador, ¿verdad? Y ahora la ventaja es, ¿verdad? El apóstol Pablo dice que cuando, ahí hablando a los efesios, que cuando aceptamos a Jesús somos sellados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí en Romanos el apóstol Pablo dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? La Biblia dice que Él está en nosotros. Ahí en Hechos capítulo 1 versículo 8 la palabra en griego es parakletos, el que camina con nosotros. Son tres palabras diferentes. Él está por nosotros, está en nosotros y está con nosotros. Mire, hermanos, ¿en dónde más puede encontrar tanta seguridad, verdad? Ni Allstate te va a dar esa seguridad. Pero yo conozco a alguien, hermanos, que hizo los cielos y la tierra, y nuestras vidas está en sus manos, amén. Él, hermanos, cuida de nosotros. Y esa es la gran diferencia, ¿verdad? Del antiguo pacto con el nuevo pacto, ¿verdad? Ahora en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia, tenemos esa ventaja. Y ayer les hablaba a los hermanos en la vigilia que el día viernes, ¿verdad? Hablé con un armenio, ¿verdad? Es de Armenia. Y hablando de la vida, por lo que él me expresó, él era musulmán,
¿verdad? Por lo que él dice, ¿verdad? Porque dice que Jesús es un ángel, ¿verdad? Y yo le dije, en ningún pasaje de la Biblia dice que él es un ángel. No, pero él es un ángel. Y no, le digo yo, ¿en dónde? Dice, y nada, ¿verdad? Y llegamos al punto, ¿verdad? De que la Biblia, ¿verdad? Y me dice, la Biblia es muy difícil de entenderla. Y es cierto, le dije yo, con nuestra mente humana es difícil, ¿verdad? Y el ejemplo que yo le dije, ¿verdad? Es que no, es para todos es difícil. Y yo le dije, por ejemplo, si tú escribes un libro, ¿verdad? Tú eres el autor de ese libro y yo lo leo, pero hay algo que no entiendo. ¿A quién voy para hacerle preguntas sobre lo que no entiendo? Le dije, a mí, dice, porque yo soy el autor. Entonces le dije, ¿quién crees tú que fue el autor de la Biblia? Le dije yo, el Espíritu de Dios. Dice, le dije, esa es la diferencia, le dije yo. ¿Por qué podemos entender la Biblia? Porque tenemos el Espíritu de Dios, amén. Y Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia, amén. Gloria sea nuestro Dios. Por eso es que usted se da cuenta que hay personas que quizás nunca fueron a la escuela, ¿verdad? No tienen títulos, ¿verdad? Académicos, pero tienen al maestro de maestros que se llama Espíritu Santo y Él ilumina, amén, la palabra de Él para nuestras vidas, amén. Esa es la gran ventaja, porque tenemos al Espíritu Santo que nos ilumina y nos alumbra esta palabra. Es más, el apóstol Pedro dice que los escritos del apóstol Pablo son tan difíciles. Lo dice el apóstol Pedro en su carta, ¿verdad? Pero teniendo al Espíritu Santo, hermanos y hermanos, la búsqueda del Señor, podemos entender e interpretar correctamente las escrituras, amén. Así que usted lo tiene. Todo aquel que ha aceptado a Jesús tiene el sello del Espíritu Santo, amén. Gloria sea nuestro Señor Jesucristo. Dos pasajes para concluir. Vamos a Isaías capítulo 41. Capítulo 41 de Isaías, versículo 10. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Versículo 11. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Versículo 12. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Versículo 13, mire el versículo 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Amén. Gloria a Dios. Es la palabra para la iglesia en esta tarde. No temas, yo te ayudo. Amén. Y tenemos el respaldo de Dios. Ese es, hermanos, la confianza. Por eso le digo, tenemos temores, reconozcamos que tenemos temores, pero recuerda la promesa de Dios: yo soy tu Dios y yo te ayudo. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Qué preciosa palabra del profeta Isaías aquí. Vamos ahora a la primera carta del apóstol Juan, primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4. Ahí Romanos habla, hermanos, que el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones, ¿verdad? El apóstol Pablo también habla que somos templo y morada del Espíritu Santo. Mire lo que dice Juan capítulo 4, versículo 18. ¿Lo tienen? Dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El amor echa fuera el temor, ¿verdad? Si usted está lleno del amor, ¿verdad?, de la presencia de Dios, no tiene que haber temor. O sea, digo,
No, siempre vamos a tener, como humanos vamos a tener, pero vamos a reconocer y entender que Dios está con nosotros. Amén. Mira que te mando y que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas, ¿verdad? Dios está con usted y Dios está conmigo, ¿verdad? Cuando estamos en la iglesia, la presencia de Dios está aquí. Cuando usted se va para su casa, el ángel de Jehová está caminando a la par suya. Cuando usted está durmiendo, el ángel de Jehová está por usted. Cuando usted se levanta, el ángel de Jehová está a la par. Usted va manejando, el ángel de Jehová ya va ahí. Y cuando usted regresa, el ángel de Jehová está con usted. Eso dice la Biblia, que Él está con nosotros en todo tiempo. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Amén. Porque Él es bueno. Regresemos ahí a 2 de Timoteo, ya para concluir. 2 de Timoteo, donde empezamos la lectura. Les decía, hermanos, que Timoteo aproximadamente 34, 35 años, cuando ya no tenía otra opción porque Pablo iba a morir. Y entonces él queda, ¿verdad?, con el gran trabajo, con la gran tarea de pastorear, ¿verdad?, a la iglesia de Éfeso. Y hermanos, tienen que entender que en ese entonces era difícil que un joven llegaba a ser un líder. Porque en ese entonces, como ahora, hay muchas iglesias que creen que, ¿verdad?, uno tiene que ser anciano, y está bien, ¿verdad?, es su filosofía. Pero aquí vemos un ejemplo, ¿verdad?, que un joven Timoteo llegó a ser un pastor. Y aquí entonces el apóstol Pablo le da este consejo para animarlo y decirle que no tengas miedo. Vamos a leer otra vez ese versículo 6 a 7 de segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 6. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Amén. Ahí se da cuenta que le dice: no tengas miedo de dar testimonio, ¿verdad? No te dé vergüenza. Y de acuerdo a los historiadores, dicen que era un muchacho muy nervioso, tenía mucha timidez Timoteo, ¿verdad? Pero entendemos también que, hermanos, por el poder de Dios se perfecciona en la debilidad del hombre, ¿verdad? Y de igual manera nosotros, yo me acuerdo cuando era niño, me decía, hermanos, no sé por qué, en ese entonces digo, ¿por qué tenía mala suerte? Decía yo en ese entonces, porque era muy nervioso. Me acuerdo que mi maestra me decía: vas a dar la jura a la bandera. Hermanos, solo con escuchar eso, hermanos, me empezaban a sudar las manos. Y hermanos, ya cuando llegaba ese día, ya no se iba, ¿verdad? Y me acuerdo que un día yo era de un pueblo, ¿verdad? Soy de un pueblo, y teníamos que ir a la ciudad donde se reunían muchas escuelas en el salón. Y se le llama, hermanos, a concurso de lectura, ¿verdad? Y entonces llamaban de tal escuela y uno de tal escuela, ¿verdad? Y pasaban y quién ganaba. Hermanos, no sé por qué me tuvo que caer a mí, porque la maestra le daba la lista, ¿verdad?, de todos los estudiantes, se lo daban a los jurados calificadores y ellos escogían ahí. Cuando escucho, hermano, era mi nombre, sentí, hermano, que se me fue la vida. Y le digo, soy honesto, que tenía ese temor y todavía tengo ese temor, ¿verdad? Y entiendo, ¿verdad?, que todos tenemos temores, ¿verdad?, en diferentes áreas de nuestra vida. Pero algo he aprendido y he entendido, hermanos, que cuando nosotros dependemos de Dios, Él nos respalda. Él siempre está con nosotros, ¿verdad? Y hoy lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios, amén, porque Él respalda a sus hijos, amén. Sea cual sea el temor, ¿verdad? Si hay una enfermedad, ¿verdad? Si hay una mala noticia, y si voy a fracasar, hermanos, confíe en Dios, que Dios lo va a respaldar a usted. Ponga su confianza en Dios, que Dios lo va a sacar adelante. Ponga su confianza en Dios y Él va a estar con usted y usted verá la gloria de Dios en su vida. Amén. Así de que en esta noche nos ponemos de pie, ¿verdad? Antes de despedir, voy a hacer la invitación a aquellos que nos están viendo, ¿verdad? Dice el apóstol Juan, ¿verdad?, que el amor echa fuera el temor. Y Pablo dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Cuando aceptamos a Jesús, Dios, ¿verdad?,
Jesús, el Espíritu de Dios, viene a nuestros corazones y todo temor se va, ¿verdad? Entonces, a lo mejor tú tienes miedo a la muerte, miedo a la enfermedad, miedo a que tu familia fracase. Y es cierto, somos humanos, pero hay alguien que ha prometido estar con nosotros. Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dijo: mas yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Si deseas aceptar a Jesús, te invito a que en esta noche repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que has venido a esta tierra a morir por mí. Hoy te abro mi corazón. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Gracias te doy, Jesús. La recomendación es, si tú has repetido esta oración, que busques una iglesia donde congregarte. Pero si vives aquí alrededor de Los Ángeles, te invitamos a que te congregues a este lugar, que consigas una Biblia y que puedas conocer más acerca de Jesús. Dios te bendiga. Amén.